nosotros dentro de las residencias tenemos un colectivo muy crítico, que son las trabajadoras sociales. Ellas se encargan de acompañar a las familias, además de llevar trámites administrativos y comerciales en general, ¿no? Son ese punto de referencia y por eso justo cuando finalizaba la pandemia era muy importante trabajar con ellas después de esa falta de energía, ese momento en el que bueno, pues necesitas recuperar fuerza, ¿no? Y recuperar un poco ese día a día con lo que te viene con normalidad. En general tenemos 43 residencias, 4 centros de día y presencia en 17 provincias de España. O sea que es un colectivo, ya digo, está muy disperso dentro de España, pero trabajamos con todos ellos. Y en el diseño, pues participamos, como hacemos siempre, ¿no? En Sanitas, que lo hacemos en casi todos los proyectos, trabajamos de manera muy transversal. Por un lado está implicado el negocio, el comité de dirección, también un poco en este caso los territoriales, pero desde el área de recursos humanos fue un trabajo muy conjunto entre el equipo de People de mayores y también el nuestro de corporativo, ¿no? Para intentar llegar a ellas y lograr este objetivo, ¿no? que decíamos. Cuando planteamos este reto, yo me acuerdo que pensé, ¿y qué hacemos para engancharlas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellas verdaderamente necesitan en este momento? Entonces, el primer punto de enganche fue preguntarlas directamente dónde estaba su necesidad, qué era lo que querían trabajar y qué era lo que las iba a ayudar y aportarles valor en su día a día. No queríamos darles algo que nosotros queríamos hacer algo que a ellas les sirviera y que les aportara valor directamente en su día a día. Creo que el primer punto de enganche fueron los contenidos, porque nos lo comentaron ellas directamente, y lo que trabajamos sobre todo fue temas de gestión de las emociones, el mantener la confianza y el vínculo con las familias, por ejemplo, acompañarlas en ese momento que puede surgir de manera muy habitual de duelo y culpa, ¿no? Cuando hay fallecimiento en la residencia, la gestión de los conflictos, ¿no? Y la sobrecarga emocional. La verdad que había mucho de gestión de las emociones, ¿no? Y ese fue el primero de los focos que quisimos trabajar con ellas. Entonces, el enganche por un lado fue el contenido y el segundo era, no podemos sacarlas de su día a día porque mucho tiempo, ¿no? Porque tienen un día a día complicado y ajetreado. Aparentemente la preferencia era virtual y a mediodía, y lo que hicimos fue engancharlas también un poco con un contenido que incluyera conocimiento específico de esas temáticas que nos habían pedido, pero en un formato muy chulo, porque por un lado tenían ese contexto con el especialista, por ejemplo en la parte emocional o de gestión de conflictos, pero luego se abría un grupo más pequeño donde, y yo creo que es lo que ellas nos han dicho, que nos han valorado más, ese grupo pequeño donde tú te puedes expresar, tienes un coach con el que tú compartes, por un lado, las experiencias con otras compañeras en petit comité y al mismo tiempo todo eso trabaja tu día a día. No trabajas lo que le pasa a otro, que es lo que has sentido en la pandemia, trabajas lo que te ha pasado a ti, cuál es tu casuística, cuáles son tus preocupaciones en relación a cada uno de esos temas. Y lo haces con compañeras que están viviendo lo mismo que tú o que tienen sensaciones parecidas. Entonces, parte del enganche tuvo mucho que ver con las temáticas y con el formato que utilizamos para engancharlas, ¿no? En ese sentido. Lo primero que nos han reconocido y que han valorado directamente es algo que nos pasa en muchos programas, ¿eh? Aquí es un poco la posibilidad de conocer a los otros compañeros. Como decía al principio, estamos dispersos, ¿no? Y no tienes la oportunidad, muchas veces ni has hablado, ¿no? Con la persona que está en la otra punta de España. Entonces, en este caso, aunque fuera virtualmente, ellas tenían la posibilidad de sentirse apoyadas, respaldadas, de compartir, ¿no? Y reconocían que ese desahogo las ayudaba mucho, ¿no? Además, les permitía tener esas estrategias para poder abordar esas situaciones complejas, ¿no? que tienen del día a día. Uno de los aspectos que más nos reconocían también era el poder reflexionar sobre temas que muchas veces funcionas de manera automática, ¿no? Y tiras así para adelante y no te paras a pensar en cómo actuar, en cómo lo puedes manejar emocionalmente mejor y dedicarte ese espacio. Entonces, es una de las cosas que ellas nos decían también que se llevaban puesto, ¿no? del programa. Luego también toda la parte de la validación de emociones. A veces te fustigas y te echas mucho a la espalda
el cómo te sientes, el cómo te estás llevando en la mochila un montón de cosas que a lo mejor no son tuyas. Entonces, el validarlas y cambiar la exigencia por la excelencia fue otro de los aspectos que también valoraron bastante en el programa. Todo eso unido al tema más de empatía, ¿no? De intentar no juzgar lo que te están contando, de ver las problemáticas desde la necesidad. Para poder sumar y sobre todo pues, poder priorizar mejor, ¿no? Que también era importante. Y luego ya para terminar yo diría que también les dio un poco ese punto de reflexión del para qué hacen su trabajo, que fue uno de los aspectos que salieron también muchísimo, ¿no? A lo largo de la jornada. Es un trabajo, el del trabajador social, muy, muy vocacional. Entonces esa reflexión del para qué hacer su trabajo y que se den cuenta, ¿no? De cómo aportan valor a la profesión, a la empresa y un poco a las personas con las que trabajan, es otra de las cosas con las que ellas se quedaban directamente, ¿no? O sea, yo diría que son aprendizajes que se han llevado gracias a esta formación, o por lo menos tomar conciencia en muchos casos, que a veces se te olvida, ¿no? Más después de un momento pandémico, ¿no? Se te olvida y tienes que volver a recuperar esa vocación, que no es que la hayas perdido, está un poco ahí como en stand-by. Bueno, nosotros utilizamos, como todos, ¿no? La medición de la satisfacción de los programas, igual que la asistencia y demás, y este fue un programa que fue valorado de 5 sobre 5, ¿no? Y contenidos, metodología, tal, 4,9, o sea, una barbaridad, ¿no? Para un colectivo que además no está acostumbrado a este tipo de formaciones con tanta intensidad, sobre todo, ¿no? Estaban acostumbrados a otro tipo de programas. Yo creo que lo tuve claro, sobre todo cuando identificamos las necesidades específicas, ¿no? Porque al incluir tanto relacionado con temas de gestión emocional, temas muy de acompañamiento y tal, me pareció que era la mejor opción, ¿no? O sea, ese fue uno de los indicadores o de los aspectos que yo dije, ojo, pues seguro que la Escuela Europea de Coaching nos puede ayudar muchísimo en esto. Y luego, obviamente, aparte del trabajo de co-creación que hicimos juntos, yo creo que la flexibilidad que tenéis a lo largo de todo el proceso, el trabajo en el día a día, que bueno, pues al final nosotros cambiamos mucho sobre la marcha. O sea, a lo mejor planteamos una cosa y estamos muy acostumbrados a construir los programas con nuestros partners, pero también a que donde comentamos una cosa, a lo mejor luego recibo feedback de la encuesta, porque vamos pasando encuestas en cada acción, de repente sale algo y eso, pum, lo incluyes dentro, ¿no? Para poder rectificar, o se te ocurre una cosa nueva y lo incluyes. Por ejemplo, las trabajadoras sociales tenían también dentro de sus necesidades un conocimiento muy específico técnico-legal, y ahí hubo muchísima flexibilidad, porque tenemos técnico-legal, nosotros volvemos como 3 meses después. O sea, esa flexibilidad y el poder trabajar con distintas empresas en función también de la necesidad fue otro valor. Y luego yo diría que también, porque yo no contaba con ello, ¿no? Y al final esa parte siempre es chula, esa co-creación que tuvimos del logo, ¿no? El que tu partner, la persona con la que trabajas, te ayuda a vender el proyecto, a crear un logo juntos, a hacer un brainstorming para, no sé, para llegar mejor al colectivo. Pues todo eso son cosas que, por lo menos nosotros en Sanitas valoramos mucho, ¿no? Cuando trabajamos con un equipo.